Ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos para el equipo verde, quedando en primer lugar el día de hoy. Y el festejo. Vamos, equipo verde. Active su audio y festeje. Primer lugar entonces para el equipo. Ahí viene la mascota. Bien ahí, Shira, qué Bien, loco. equipo verde, felicitaciones a las chicas. Difícil, Guaraní, difícil, pero se animaron. Así que mis felicitaciones a las tres, muy bien jugado. Y también les felicito porque casi no usaron su diccionario. O sea, no vi yo al menos. ¿Verdad? Así que quiere decir que ya están relacionando en guaraní. Eso es lo que más me gusta todavía de esta competencia. Buejara. Yamin, espera, Renato levantó su manito. Pues Yamin, Jara, a mí la verdad que yo pues me puse a estudiar ayer, ¿verdad? Y me gustó, tipo, nunca yo sentí eso, pero realmente me gustó. Primera vez en mi vida que sentí tipo un gran interés y tipo cuando empecé a entender las cosas, a entender tipo la metáfora, la comparación en guaraní, pues ahora le tomé con mucha más importancia al guaraní y ahora me gusta. Babal. Guaraní, la próxima vos ya me vas a decir palabras en guaraní. Ahí viene la mascotita. Renato, ¿qué querés decirnos? En guaraní, no, yo solo sé palabras, así que yo no busco luego en el diccionario. Me recuerdo nomás, no es que sé triptongo y todas esas cosas. Solo sé palabras en guaraní, no busco en el diccionario. Pero vos estás muy bien. Vos guaraní. Ella poiterne guaraní, Es joreíjese. Bien, felicitaciones, chicas. Pero ¿cuántos perros tenés? ¿Qué vas a llenar? ¿Vas a llenar tu casa de perros? Mi vida, qué linda, Las mascotas del verde. Chicos, mañana tenemos competencia de ciencias, ¿sí? Así que va a ser la misma temática. Primero vamos a arrancar con un juego que me transporta a mi época de niñez, que es un juego de marcianitos. Pero va a ser a través de preguntas y respuestas. Tienen que jugar otra vez acá en vivo, matando marcianitos. Y el que termina primero, llegar al nivel, son 5 preguntitas nomás, es el que arranca la competencia, como se dice. Así que mañana otra vez, antes de conectarnos, los que van a convertir en ciencias van a estar jugando primero así. Así que elijan sus representantes, estudien, recuerden lo importante que es estar acumulando estos puntitos porque les va a ayudar para el examen y para su proceso. A ver, Franquito, ¿qué querés decirnos? No, profe, te una pregunta para mis compañeros si vamos a tener inglés. Yo eso ya no sé más nunca más. Nos conectamos 9:25 como cada miércoles. Vemos el arte de los chicos en competencia, sí, eso también vale su punto. Y después arrancamos con ciencias, sí, así que vamos a traer, vengan más con más onda, traigan su, hoy por ejemplo vinieron la mascota, día de la mascota, echen más, ¿cómo se dice? Más porras para el compañero que compite, si no voy a sacar ahí mi música de tensión. Tan, 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 tan. Franquito. Mi única banderita acá. Ah, Profe, mañana le voy a traer a mi perrita, profe, que Mauri me regaló. son bien, mira, Mauri ahí enfocando a su perro. El perro de Mauri es igual a él, mira. Duerme ahí. Sus demás profesores, no se olviden de aprovechar esta semana, aquellos que no tienen la tarea para ponerse al día, pónganse al día, ¿sí? Y repasen lo que tienen que repasar. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 9:25 para una competencia más sana y divertida de ciencias. Cuídense mucho, chicos, y no se olviden de orar, ¿sí? Oren mucho para que pronto todo esto pase y para que a ninguno de ustedes, ni sus familiares, ni a mí, ni a mis familiares, nos llegue a tocar este virus, ¿verdad? Así que un beso grande. Les quiero mucho. Nos vemos mañana. Pónganle más onda. Sí, vengan más. ¿Cómo se dice? Así como si fuese que están en la clase, sí, con todo. En la clase no se callaban y no se quedaban quietos, porque ahora están todos muy quietitos y callados,
Bueno, nos vemos mañana. Chaito, chicos. Chaito, Chao, chao. vamos a ir con